La arquitectura moderna surge a principios del siglo XX como consecuencia de la industrialización. Su principal objetivo fue abandonar la decoración innecesaria y diseñar edificios funcionales, utilizando nuevos materiales y técnicas constructivas. Gracias a este movimiento se transformó la manera de proyectar edificios y ciudades. La arquitectura moderna se caracteriza por utilizar formas simples y materiales industriales, dejando atrás la ornamentación. Sus principales aportes fueron el desarrollo de nuevas técnicas constructivas, edificios más funcionales y el nacimiento del urbanismo moderno, influyendo en gran parte de la arquitectura actual. Los representantes más importantes fueron Le Corbusier, quien impulsó una arquitectura racional, Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, Ludwig Mies van der Rohe, conocido por el principio menos es más, y Frank Lloyd Wright, quien desarrolló la arquitectura orgánica, integrando las construcciones con su entorno. Ahora tenemos la arquitectura posmoderna. Esta surge aproximadamente en las décadas de 1960 y 1970, como una reacción contra la arquitectura moderna. Mientras el movimiento moderno defendía la simplicidad, la funcionalidad y la ausencia de ornamentación, la arquitectura posmoderna buscó recuperar el simbolismo, la diversidad formal y la relación con la historia y la cultura. Ejemplo de esto tenemos el edificio AT&T, Torre Sony, en Nueva York. Está diseñada por Philip Johnson en 1984. En tipos o tendencias de la arquitectura posmoderna tenemos el posmodernismo historicista, que retoma elementos de estilos históricos como columnas, arcos, frontones, reinterpretándolos de manera contemporánea. Un ejemplo de esto tenemos la Plaza Italia en Nueva Orleans, diseñada por Charles Moore en 1978. También tenemos el posmodernismo contextual, que busca integrar los edificios con su entorno urbano, cultural e histórico. Ejemplo de esto tenemos la ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo, ubicado en Suecia y diseñado por Gunnar Asplund en 1936. También tenemos el posmodernismo ecléctico. Combina elementos de diferentes estilos arquitectónicos en una misma obra. Ejemplo de esto tenemos el edificio de Portland, ubicado en Portland, Estados Unidos, diseñado por Michael Graves en 1982. En aportes de la arquitectura posmoderna, tenemos que devolvió la importancia al significado simbólico de la arquitectura, reintrodujo la ornamentación como elemento de diseño, promovió la diversidad de formas y estilos arquitectónicos, favoreció una mayor relación entre la arquitectura y la identidad cultural de cada lugar, y amplió las posibilidades creativas para los arquitectos al romper con las reglas estrictas del modernismo. Ejemplo de esto tenemos Casa Bonaventure en Filadelfia, diseñada por Robert Venturi en 1964, y el Centro Nacional de Artes en Art en Ciudad de México, diseñado por Ricardo Legorreta y otros en 1994. En representantes de la arquitectura posmoderna tenemos a Robert Venturi, considerado uno de los principales impulsores del movimiento. Su obra y su libro Complejidad y Contradicción en la Arquitectura cuestionaron los principios modernos. También tenemos a Michael Graves, que destacó por el uso de colores, formas geométricas y referencias históricas reinterpretadas. También tenemos a Charles Moore, que defendió una arquitectura más simbólica, lúdica y relacionada con la experiencia humana. También tenemos a Aldo Rossi, que resaltó la importancia de la memoria colectiva y la historia de las ciudades en el diseño arquitectónico. En conclusión, la arquitectura posmoderna representó una ruptura con la rigidez del modernismo al recuperar la historia, la ornamentación y el significado cultural de los edificios. Su principal aporte fue demostrar que la arquitectura puede ser funcional y al mismo tiempo expresar identidad, simbolismo y diversidad. El deconstructivismo es un movimiento arquitectónico contemporáneo que consolidó su relevancia internacional a finales de la década de 1980. Formalizó tras la célebre exposición de 1988 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Teóricamente, este movimiento traslada los postulados filosóficos de la deconstrucción de Jacques Derrida al espacio habitable. No plantea la destrucción de la arquitectura, sino el desmontaje crítico de sus convenciones tradicionales, desafiando los principios de la simetría, estabilidad y la máxima moderna de que la forma sigue a la función. Morfológicamente, el deconstructivismo se caracteriza por la fragmentación volumétrica y el abandono de la geometría euclidiana. Se emplean estructuras oblicuas, rotaciones de planos y la distorsión de la envolvente edílica. Esto genera una estética de caos controlado donde los elementos estructurales y de cerramiento parecen desplazarse intencionalmente.
Existe un uso no convencional de los materiales y una alteración de los sistemas de soporte, lo que produce en el espectador una percepción de inestabilidad física y dinamismo espacial. El principal aporte de esta corriente fue la liberación de la rigidez tipológica y el expansionismo formal de la disciplina. Asimismo, el deconstructivismo actuó como un catalizador fundamental para el desarrollo y adopción del diseño asistido por computadora y el software de modelo paramétrico. Las complejas geometrías de estos proyectos requirieron algoritmos avanzados de cálculo estructural que transformaron de forma irreversible los procesos constructivos globales. Entre sus exponentes más influyentes destaca Frank Gehry, cuyo Museo Guggenheim de Bilbao ejemplifica la fragmentación orgánica mediante el uso de pieles de titanio. Zaha Hadid fue una pionera de la fluidez espacial. Plasmó el dinamismo deconstructivista en el Centro Cultural Heydar Aliyev. Por su parte, Rem Koolhaas cuestionó la ortogonalidad urbana de la sede de la CCTV en Pekín, mientras que Daniel Libeskind empleó una retícula fracturada de alto impacto simbólico en el Museo Judío de Berlín, demostrando cómo la deconstrucción formal puede vehicular narrativas históricas complejas. En conclusión, el deconstructivismo no debe entenderse como un mero formalismo estético, sino como un riguroso cuestionamiento epistemológico de la estabilidad de la arquitectura occidental, redefiniendo las posibilidades espaciales y la técnica de nuestra era. En comparativa, la arquitectura moderna de mediados del siglo XX, caracterizada por el racionalismo, la ortogonalidad y el dogma funcionalista de que la forma sigue la función, priorizando la pureza del hormigón y el acero. La arquitectura postmoderna revivió el ornamento y la ironía, reintroduciendo elementos históricos y el eclecticismo, transformando el axioma moderno de un célebre "menos es un aburrimiento", donde la estética y el simbolismo recuperaron su valor. Por otro lado, el deconstructivismo de los 80 rompió ambos paradigmas, inspirando la filosofía del desmontaje, abandonó la geometría tradicional para fragmentar volúmenes y crear un caos controlado que desafía la estabilidad visual. Muchas gracias.